¿Qué tal, amigos? Pues nuevamente aquí en este gran estudio del Apocalipsis. La continuación, ahora veremos a Jesús en el Apocalipsis. Ya habíamos dicho anteriormente que el centro del libro no son catástrofes o la destrucción, sino Cristo. Desde las primeras páginas decíamos en el capítulo 1, versículo 1, que se nos mencionaba que era la revelación de Jesucristo a las comunidades, a las 7 iglesias de Asia Menor, y que después tendría un impacto a todas las demás iglesias. Y pues tan solo hay que decir que la riqueza cristológica del libro es bastante notable. Tan solo podemos decir que hay más de 30 títulos dados a Jesús. Unos que son muy conocidos ya en todo el Nuevo Testamento, como el Señor, como Cristo, como el Cordero. Pero también hay otros que casi no aparecen en el resto del Nuevo Testamento: el Alfa y el Omega, el Príncipe de los Reyes de la Tierra, el Santo, el Veraz, el Amén, el Testigo Fiel, el Principio de las criaturas de Dios, el Retoño de David, etcétera, etcétera. Hay muchísimos títulos que se le dan a Jesús. No hay otro libro que tenga tantos títulos para él. Pues bien, justamente vamos a comenzar esta primera parte en este primer video sobre Jesús en el Apocalipsis. Hablaremos de la primera visión. Y podemos decir que hay alrededor de como 3 más importantes. Esta del capítulo 1, que es la primera visión. Luego en el capítulo 5, cuando aparece como el Cordero, que es la más importante de todas. Y el capítulo 19 también, donde aparece como un jinete en un caballo blanco. Estas visiones, todas ellas, tienen una riqueza cristológica que vale la pena estudiar, y sobre todo que nos ayude a descubrir el misterio de Cristo. Aquel que dice que ya conoce a Cristo, entonces quiere decir que todavía no lo conoce, porque a Cristo nunca lo terminamos de conocer. Siempre hay algo más que descubrir en esto nuevo que se nos revela en Jesús. Y el Apocalipsis, aunque es un libro de hace 2000 años, es un libro nuevo en nuestro tiempo que no hemos aprovechado como se debe. Pues bien, vamos entonces a esta primera visión de Jesús. Lo vamos a encontrar en el capítulo 1, versículo 9 y siguientes, hasta donde termina el capítulo 1. Nos dice que el autor del Apocalipsis entra en éxtasis el día del Señor. Y escuchó una voz que le decía: escribe en un libro lo que ves y mándalo a las 7 iglesias de la provincia de Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Eso ya lo habíamos estudiado antes. Ahora lo que viene, dice el autor: me volví para ver de quién era la voz de que me hablaba, y al hacerlo vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros vi a alguien que parecía ser un hijo de hombre, vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies, y con un cinturón de oro a la altura del pecho. Sus cabellos eran blancos como la lana blanca o como la nieve, y sus ojos parecían llamas de fuego. Sus pies brillaban como bronce pulido, fundido en un horno, y su voz era tan fuerte como el ruido de una cascada. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su cara era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Cuando dice el autor que vio esto, dice: caí a sus pies como muerto. Estamos en el versículo 17. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto,
pero ahora vivo para siempre. Yo tengo las llaves del reino de la muerte. Escribe lo que has visto, lo que ahora hay y lo que va a haber después. Este es el secreto de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas representan los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros representan a las 7 iglesias. Pues bien, esta visión que parece bastante enigmática, pues vamos a tratarla de explicar por símbolo. Dice, de ahí nos resulta conocido que ese hijo de hombre pues se refiere a Jesús, como él mismo se refería, el mismo Jesús en los evangelios sinópticos, como un hijo de hombre. El autor también ha tomado este símbolo, el capítulo 7 de Daniel, donde también aparece un hijo de hombre a quien Dios le da poder y gloria. Pues hay que decir, justamente es una imagen gloriosa, poderosa. Y cuando nos habla entonces de estas características de Jesús, podemos irlas enumerando una por una. Por ejemplo, cuando nos dice que tiene sus cabellos como la nieve. Los cabellos blancos no designan sabiduría, como podría pensar alguien de nuestro tiempo. El cabello blanco simboliza la eternidad. El hijo de hombre que se le ha parecido al autor es nada menos que alguien eterno, porque él es Dios. Luego nos dice que tenía los ojos como de fuego. Esta característica la encontramos también en el Antiguo Testamento y designan la ciencia divina. Es decir, que Jesús penetra la realidad de la comunidad y sabe de sus necesidades, sabe lo que pasa, y por supuesto la omnisciencia no puede faltar, es decir, que Él lo sabe todo, conoce muy bien lo que está pasando y también lo que va a pasar con estas 7 comunidades. Bien, después tenemos el rostro como el sol en su máximo esplendor y la voz como estruendo de olas caudalosas. De igual manera simbolizan las dos cosas: majestad, el poder y sobre todo la divinidad de Jesús. Respecto a su cinturón a la altura del pecho, simboliza que Él es rey. Los reyes de aquella época no solo los caracterizaba una corona, sino también este cinturón a la altura del pecho. Entonces el que está apareciendo es Dios, por estas características. Tiene la ciencia divina, lo conoce todo, además es rey. Otra característica de este hombre que se le aparece al autor es la espada de doble filo. La espada de doble filo simboliza la palabra de Dios, según lo que nos dice la carta a los Hebreos, que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos. Ahora bien, referente a la túnica talar, es decir, a los talones, se refiere a el sacerdocio, que Jesús es sumo y eterno sacerdote. Esta visión pues, nos dice entonces varias cosas de Jesús. Además de que Él es Dios, que es poderoso, que es fuerte, nos dice que es rey, que es el sumo y eterno sacerdote que ha dado su vida por los demás. En ese sentido lo habla la carta a los Hebreos. Y por último, el tema de los pies. Los pies como bronce simbolizan la firmeza de Jesús, que nada puede tambalear a Jesús. Referente entonces a esta visión, el autor dice que cae en tierra. La postura de alguien que está frente al misterio es postrarse en tierra. Pero Jesús le dice: no temas, soy yo. Se acerca a él de una manera familiar y le dice estas palabras. Esta visión se parece mucho
también yo les comentaba en el video pasado, a la de Daniel capítulo 10. También se aparece un ser semejante y de ahí lo ha tomado el autor para aplicarlo ahora a Jesús. ¿Qué sentido tendrá esta visión para la comunidad o las comunidades que estaban siendo perseguidas y amedrentadas por el Imperio Romano? Pongámonos a pensar un poquito. Imagínense si tuviéramos un problema muy grande, así muy grande, muy difícil de resolver, pero supiéramos que tenemos a alguien que puede ayudarnos realmente, no solamente con un consejo, no solamente con su presencia, que es algo grande, sino además porque sabemos que Él tiene influencia sobre ese asunto, porque sabemos que Él tiene hasta palanca sobre ese asunto. Pues ¿cómo nos sentiríamos ante ese problema? Pues al menos un poco aliviados de saber que tenemos un aliado que nos podría sacar de ese problema. Bueno, pues algo así también era para la comunidad. Este Jesús poderoso y glorioso que está en esta visión se muestra más poderoso que el mismo Imperio Romano, porque una de las cosas con las que pues, el imperio lograba el miedo y lograba mayor poder era a través de la cuestión ideológica. Los mitos romanos, como la ciudad eterna, como el hecho de que se diga que el emperador es Dios y más, eran suficientes para que un pueblo se sintiera derrotado frente a alguien tan grande y poderoso. Bueno, pues frente a ese poderío, las 7 iglesias no tienen nada que temer, porque su aliado, que es Jesús, es mucho más poderoso que cualquier imperio que hubiera en ese tiempo y que habrá después. Entonces se saben que tienen alguien de su lado que va a poder enfrentar sin ningún problema a este imperio, ya que, como habíamos dicho, sus pies indicaban firmeza. Jesús no se deja amedrentar por el imperio, al contrario, muestra que tiene un arma para contrarrestar el mal que ha traído el imperio, que es su espada, es decir, su palabra de doble filo que penetra hasta lo más profundo, nunca con la violencia. Y además tiene otras dimensiones este texto muy interesante, pues la dimensión espiritual, porque dice que el autor cayó en éxtasis. Es una forma literaria de poder hablar de que tuvo una visión. Eso tiene también una dimensión litúrgica. Acontece el día del Señor, es decir, el domingo. Tiene también una dimensión eclesial, porque dice que Jesús está en medio de 7 candelabros de oro que simbolizan las 7 iglesias. No está arriba de ellos, no está abajo, está en medio, lo que indica justamente que Jesús acompaña, está con esas comunidades y Él es el centro de todas ellas, que las va a apoyar y estará con ellas. Y también tiene una dimensión pues por supuesto cristológica fundamental, para que el pueblo entienda quién es Jesús. Ya desde el capítulo 1, con esta visión tan densa y relevante para la comunidad, es como comienza el Apocalipsis. Así es como va a comenzar. Si está hablando de bienaventuranza, es porque su aliado, que es Jesús, puede con esto y con más. Y Él sabe muy bien que la comunidad saldrá victoriosa. Pues hasta aquí el día de hoy, queridos amigos. En el siguiente video veremos la segunda parte con el capítulo 5, la visión del Cordero. Hasta la próxima.